Bienvenidos a todos y a todas en este primer webinario, de un ciclo de 3 que lleva como título Alianzas Estratégicas Iberoamericanas en Bioenergía, Redes de Biomasa y Residuos, su rol en la sustentabilidad energética actual y oportunidades post-COVID-19, organizado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, de Madrid, y la Red Iberoamericana de Tecnología de Biomasas y Bioenergía Rural, Revivir, y el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Para iniciar vamos a escuchar las intervenciones, primero de Jesús Molina Vázquez, director del Centro de Formación de la Cooperación Española, y de doña Margarita Vila, subdirectora general de Relaciones Externas y Transferencia del Conocimiento del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, de Madrid. Por favor, Jesús, cuando quieras. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas, según corresponda en su franja horaria. Antes que nada, pues agradecerles a todos y a todas vuestra presencia y el esfuerzo que habéis hecho para estar presente aquí en este seminario. Quería saludar efusivamente pues, a Margarita Vila, del CIEMAT de España, a la Red Revivir, al CITED y a todas las instituciones de América Latina que van a tomar parte en este webinario. Con este webinario damos inicio, digamos, a la nueva andadura de los centros de formación de la cooperación española, adaptándonos a las necesidades que la pandemia nos ha puesto. Durante los primeros meses de la pandemia, en los diferentes centros de formación de la cooperación española, elaboramos una estrategia de adaptación a las nuevas tecnologías para transformar las actividades que tradicionalmente se hacían de forma presencial en los centros de formación y que muchos de ustedes ya conocen, pues adaptarlas, como ya digo, a las nuevas tecnologías y virtualizarlas. A lo largo del año que viene, una vez que pase la pandemia, pues esperamos retomar las acciones presenciales en los distintos centros de formación de la cooperación española, lo cual no quita que, estos nuevos instrumentos que han llegado para quedarse, pues compaginen con las actividades presenciales, con lo cual entendemos que puede ayudar a enriquecer mucho más las acciones que los centros de formación venían desarrollando. Y por mi parte, pues nada más, no retraso más el comienzo de este webinario y pasaría la palabra a Margarita Vila del CIEMAT de España. Sí, ¿se me oye? Perfectamente. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que antes de nada, pues nada, decirles buenos días para una parte de ustedes y buenas tardes para los que estamos aquí en España. En nombre del CIEMAT, yo quería darles una cálida bienvenida y agradecerles sinceramente su participación. Una parte de las palabras que tenía preparadas ya las ha dicho el director del Centro de Formación de la ECID en Guatemala, entonces, bueno, me voy a repetir y les pido disculpas ya de antemano. El centro al que represento en este acto, el CIEMAT, es coorganizador de este seminario. Es un seminario que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, específicamente a través de su centro de formación en la Antigua, en Guatemala. Algunos de ustedes ya conocerán CIEMAT, solo un pequeño apunte: somos un centro de investigación, somos un centro público de investigación y estamos centrados en el ámbito de la energía y el medio ambiente, y actualmente dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Esta acción, la acción de organizar este seminario, pues la verdad que tiene una relación directa con uno de los ejes más importantes de nuestra actividad. Casi mejor decir que con dos ejes. Uno es la transferencia del conocimiento a través de actuaciones de capacitación y de formación,
y el otro es la voluntad y el deseo de colaborar y cooperar con otras instituciones, con otros centros, con otros gobiernos, de trabajar en red. En ese sentido, bueno, pues estamos a disposición de todos ustedes para cualquier cosa que les pueda interesar de nosotros o que podamos ayudarles. En este saludo quería hacer también una mención expresa a la red Revivir, porque esta red ha ayudado o ha coorganizado este seminario. Es una red que está financiada por CIPED. Además, durante las sesiones del trabajo de hoy, de mañana y de pasado, pues podrán conocer el trabajo y la estrategia de otras redes iberoamericanas en bioenergía, como es la red Redisa, Renbio, Redbiolat, Resiget, Iberomasa, Bioenergía, Redisa y Red Bioecolatina. El seminario impartido en estos días, como ya ha dicho previamente el director del centro en Guatemala, el seminario impartido en estos días a través de Weimar pues surge de la necesidad de adaptar la programación de las actividades formativas presenciales a la situación generada por la crisis del COVID. En concreto, la actividad que ha dado origen a este seminario era un seminario que se titulaba El potencial de la valorización termoquímica de la biomasa y de los residuos en Latinoamérica y el Caribe, que estaba previsto para el mes de mayo en el Centro de Formación de la ECID en Montevideo. A partir del trabajo que se realizó en ese seminario y gracias al esfuerzo de muchas personas y en especial de todos ustedes con su asistencia, pues hemos conseguido hacer realidad el seminario que hoy inauguramos. Esta vez a través de videoconferencia, pero bueno, con el propósito de poder organizarlo presencialmente cuando las circunstancias lo permitan. Y antes de terminar y dar paso a la primera sesión de este seminario, sí me gustaría compartir pues, una reflexión personal. Yo me siento especialmente complacida de estar aquí y de formar parte de este seminario, como quizás una pequeña victoria frente a todo lo que la COVID nos está obligando a renunciar. En este caso, bueno, pues no hemos querido renunciar a crear este entorno de intercambio de experiencias, de conexión entre los técnicos, los investigadores, los gestores públicos que están interesados en el ámbito de la bioenergía, bueno, de conexión entre países que tienen retos parecidos y apoyándonos en las nuevas tecnologías. Gracias a todos ustedes por hacerlo posible y espero y deseo que les resulte muy provechoso. Muchas gracias, Margarita, por la intervención. Entonces vamos a dar paso ya a las presentaciones del seminario. En esta oportunidad vamos a tener la intervención de 3 participantes y un moderador, que será José María Sánchez Hervás. Les vamos a pedir a todos que durante el tiempo siempre tengan el tiempo de las presentaciones siempre tengan apagado su micrófono y su cámara. Y en su momento se va a abrir el espacio para preguntas. Ya el moderador va a dar las indicaciones de cómo va a ser el procedimiento y vamos a dar inicio con la primera presentación de Fabián Robles Martínez. Hola, muy buenos días a todos. Perdón, un momento. Antes de empezar yo soy José María Sánchez Hervás, el moderador de la sesión. Simplemente dar unas indicaciones antes de empezar con las ponencias en cuanto a cómo se va a estructurar para que los participantes puedan hacer preguntas. Verán en la aplicación hay una zona que es de chat y entonces las preguntas, por favor, las escriben ahí en el chat y luego yo al final de las 3 ponencias, pues aquellas que hayan suscitado mayor interés, esperemos que haya muchas y que tengamos que hacer una selección. Eso será síntoma de que ha habido una gran participación. Yo haré las preguntas directamente a los ponentes. Y también recordar a los ponentes que, bueno, ya vamos con un cierto retraso, que por favor se ajusten perfectamente a los 20 minutos que tienen para su presentación. Gracias. Muy bien, entonces inicio yo. ¿Me escuchan?
Sí, Fabián, perfecto, se oye. Perfecto, entonces ya puedo compartir mi pantalla. ¿La ven ahora? Sí, ya tienen Sí. en pantalla el... Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores. Es un gusto, es un placer estar aquí en este evento tan importante. Y como ya se comentó, bueno, pues el nombre del foro es Alianzas Estratégicas Iberoamericanas en Bioenergía, Redes de Biomasa y Residuos, y su rol en la sustentabilidad energética actual y oportunidades post-COVID-19. Estamos dentro de lo que es la sesión temática 1, la biomasa como amalgama del territorio iberoamericano, su impacto en la sustentabilidad territorial. Aquí vamos a participar en esta primera sesión representantes o miembros de Redisa, Reenvío y Revivir. Y bueno, pues en mi caso particular les voy a hablar un poco de lo que es Redisa, la Red de Ingeniería en Saneamiento Ambiental. Mi nombre es Fabián Robles Martínez, soy profesor e investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional y estamos ahora sí que ubicados en la Ciudad de México. El objetivo de Redisa es configurar un espacio común en el que las universidades y centros integrantes puedan compartir los resultados de los proyectos de investigación que los diferentes grupos de trabajo llevan a cabo en su ámbito común. Esta red nació en el año 2003 con apoyo económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional y hay que resaltar, tuvimos financiamiento del 2008 al 2017 por parte del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITED. La coordinación de esta red la lleva la Universidad Jaime I y el coordinador es el doctor Antonio Gallardo Izquierdo. Esta red está compuesta por 20 grupos, 20 universidades, 20 centros, que están a su vez distribuidos en 10 países y pues prácticamente somos 100 participantes. Como red, los proyectos que se llevan a cabo, los proyectos que se desarrollan, inciden, participan, abonan a algunos de los objetivos del desarrollo sostenible y es el caso, por ejemplo, del objetivo 1, donde pues, el fin es reducir la pobreza en todas sus formas. El objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible. El objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y el 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces, como lo comentaba, los trabajos, los proyectos de todos los miembros, de alguna u otra forma, pueden incidir o pueden participar, abonar en estas líneas. Aquí les muestro una fotografía de los miembros de la red. En una de nuestras reuniones es la foto de clausura del evento. Muy bien, una vez que presenté rápidamente lo que es la red, pues ahora voy a presentarles ya de manera particular el trabajo de investigación que hemos estado desarrollando, uno de los trabajos que hemos estado desarrollando en esta red, y se titula El biosecado como alternativa para el aprovechamiento de la biomasa residual agrícola y agroindustrial. Cabe señalar que en este trabajo han participado miembros de 3 nodos, de 3 centros de la red, colegas del Tecnológico de Costa Rica, colegas de la Universidad Jaume I, el doctor Antonio Gallardo y mi colega el doctor Francisco Colomer, y profesores e investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues a manera de introducción, pues todos sabemos que los procesos productivos en el sector ganadero, en el sector agrícola, en la agroindustria, con la transformación y distribución de alimentos, nos va a generar buena cantidad de residuos. Si a esto le sumamos también la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, bueno, pues podemos hablar de una gran cantidad de biomasa que podría utilizarse, podría valorizarse. Sin embargo, cuando esto no sucede, todos sabemos pues que esto puede impactar de manera negativa en los ecosistemas, en el medio ambiente
generando problemas de contaminación. Una de las tecnologías, uno de los procesos más socorridos para el tratamiento o el aprovechamiento, por lo menos de parte de esta biomasa, pues es el composteo. Creo yo que la mayoría de nosotros más o menos tenemos una idea cómo funciona este proceso. En ese proceso tenemos materia orgánica, a la cual se le va a suministrar agua y oxígeno a través de la aireación. En esta materia orgánica va a haber muchos microorganismos que están trabajando, que están degradando esta materia orgánica, y al final de este proceso, pues lo que vamos a tener es compost o composta, como lo llamamos en México, como resultado de la mineralización de esta materia orgánica. Bueno, pues otro proceso, el cual nos puede servir para ayudarnos a aprovechar y valorizar estos residuos, esta biomasa, es el biosecado. Este proceso, este tratamiento, no es tan conocido, sobre todo en nuestro continente, pero prácticamente es muy similar que el composteo, por lo menos en las primeras semanas. Vamos a tener la misma materia orgánica, la cual le vamos a suministrar oxígeno por medio de aireación. Los microorganismos, prácticamente los mismos que en el composteo, van a degradar esta materia orgánica, pero a diferencia del compostaje, aquí en lugar de agregar agua, vamos a perder agua. Se va a evaporar agua y no vamos a tener un compost, sino lo que vamos a tener es un material deshidratado, o sea, biosecado. Ahora, ¿cuáles son los motores de este proceso? Es decir, ¿qué es lo que favorece o que lleva a la pérdida de esta agua? Pues básicamente es un incremento de temperatura, es decir, se da una fase termofílica en ambos procesos, son procesos aerobios, la actividad microbiana genera calor, la masa de residuos tiene un incremento en la temperatura hasta 65, 70, quizás 75 grados centígrados. Este incremento en la temperatura más el proceso de aireación es lo que nos lleva a la pérdida de agua en estos materiales. Ahora, este proceso ya se aplica a nivel industrial en varios países de Europa, entre ellos España, en Italia también, por ejemplo, y el objetivo de aplicar el biosecado, en este caso a los residuos sólidos urbanos, es para retirar el agua de estos residuos antes de llevarlos a incineración. Sobre todo la incineración es el proceso más socorrido después del biosecado de estos residuos, aunque también se pueden llevar a plantas para producir cemento, ¿sí? Plantas cementeras, que es el caso de los residuos que salen de la planta de biosecado que les acabo de mostrar, ubicada cerca de Castellón. Entonces, esto ya se aplica, repito, en Europa, pero sobre todo a los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, bueno, pues no solamente es a este tipo de residuos, de materiales a los que se puede aplicar este proceso. Hay muchos trabajos reportados en la bibliografía, en donde, por ejemplo, se han trabajado con el biosecado de lodos de plantas de tratamiento de agua. También se ha trabajado con la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, y en nuestro caso, como grupo de investigación, pues nos hemos enfocado al biosecado, pero de residuos agrícolas, agroindustriales. Hemos metido también residuos de verdes, es decir, de podas, de áreas verdes, de parques. ¿Por qué enfocarnos o por qué trabajar o investigar en el biosecado de este tipo de residuos? Bueno, pues número uno, esto pasa en México, pero estoy seguro que se repite en la mayoría de los países. La masa, la cantidad de residuos generados en el sector agrícola, agroindustrial y forestal es superior por mucho al volumen generado de residuos sólidos urbanos en nuestro país. Es decir, entonces tenemos una gran cantidad de material que puede ser valorizable, que puede ser aprovechable y que en la mayoría de los casos no se está haciendo. Con el biosecado de estos residuos, pues podría obtenerse combustibles alternos. Por ejemplo, también puede aplicarse como tratamiento previo a la pirólisis. Y ya hablando de pirólisis y pensando en cambio climático, pues además, junto con esa pirólisis podría producirse biocarbono o biochar para el secuestro de
de carbono, ¿sí? Bueno, y otro de los puntos de interés es que en nuestras investigaciones hemos obtenido información, que pues no voy a poder profundizar mucho en este punto, pero hemos visto que el biosecado en un momento dado puede sustituir al composteo como tratamiento o aprovechamiento de la biomasa residual, sobre todo cuando pensamos en cuestiones de tiempo de proceso y costo del proceso, porque el proceso del biosecado es más corto en tiempo y más económico que el composteo, y sobre todo, esto cobra mayor importancia cuando se quiere hacer composteo en lugares donde el agua es un bien escaso, ¿sí? Entonces, en estos casos, podría aplicarse el biosecado para obtener un material deshidratado que inclusive puede utilizarse como mejorador de suelos. Ok, bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Vamos a ver ejemplos. El ejemplo que creo yo el mejor, pues es el bagazo de caña, biomasa que se obtiene después de el corte, el molido, la trituración de la caña, se extrae el jugo y como residuo, uno de los residuos nos va a quedar el bagazo, que de hecho, pues esto ya se aprovecha, este material se aprovecha desde hace décadas, quizá hace más de un siglo, en las mismas plantas para proveer energía. La literatura reporta que en algunos casos inclusive llega a aportar hasta más del 50% de la energía requerida en los ingenios. Ahora, hay un detalle. Este material no se bioseca. Si se biosecara, creemos nosotros, y de hecho ya hicimos pruebas, pues el rendimiento como combustible de este material se incrementaría. Voy a mencionar otro ejemplo que llama la atención. En este caso, no se aprovecha para estos fines. Me refiero a los residuos de la industria tequilera. Como ustedes saben, bueno, pues el tequila es una bebida emblemática de nuestro país. En ese proceso, en la producción de tequila, se generan residuos como bagazo, como vinazas, aunque también se deja una gran cantidad de biomasa en el campo en el momento del jimado. ¿Qué es este jimado? Pues es el corte de toda la hoja del agave para obtener solamente lo que es la piña, el corazón de este agave, y toda esta hoja se queda en campo y pues no se aprovecha, ¿no? Se deja ahí a su descomposición. Pensando en el bagazo, o regresando con el bagazo, pues este bagazo también, con un pretratamiento, podría aprovecharse para obtener energía en calderas, tal como sucede con el bagazo de caña, ¿sí? Entonces menciono dos ejemplos para ver más o menos hacia dónde se dirige nuestra investigación. Ahora, estos residuos, regresando pues con el bagazo del agave, ¿qué es lo que se hace actualmente? Una parte se somete a composteo, pero la mayor parte va a disposición final a rellenos sanitarios, como es el caso, lo muestra aquí la imagen de la derecha. No sé si alcancen a ver, pero en el letrero que aparece ahí dice área de confinamiento de residuos orgánicos. Cuando visitamos este sitio de disposición final en Tequila, en la ciudad de Tequila, en Jalisco, a mí me sorprendió porque es el primer sitio que he visitado en donde hay celdas exclusivamente para un material orgánico, que en este caso es el bagazo, y créanme, la apariencia, inclusive el olor de estas celdas en este relleno, pues era muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver cuando se trata de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos. Pero desgraciadamente, bueno, pues estos residuos, repito, la mayor parte no se está aprovechando. Bueno, ¿a qué nos hemos enfocado en nuestro trabajo de investigación? Hemos caracterizado el proceso, es decir, hemos tomado nota de cómo se comporta la humedad, qué pasa con el contenido de materia orgánica y nitrógeno. Hemos estado haciendo mediciones de varios puntos en las pilas, al interior de las pilas, para saber cómo se comporta la temperatura. Hemos también monitoreado pH, concentración de oxígeno y CO2 al interior de las pilas. Y últimamente, por lo menos a grandes rasgos, hemos hecho un seguimiento de qué pasa con la población microbiana. Ahora, estos experimentos los hemos hecho a nivel piloto y han sido en condiciones bastante sencillas, vamos a decir no onerosas, para poderles ofrecer
ya resultados, poder ofrecer una tecnología que pueda ser interesante inclusive a los municipios más pobres de nuestro país. E inclusive, obviamente, esto puede aplicar a cualquier país de América Latina, ¿no? En estos experimentos, bueno, pues también hemos variado el tamaño de las pilas para conocer el efecto que tiene el tamaño de la pila en el tiempo y la transferencia de calor de este bioproceso. Hemos variado o probado diferentes materiales texturizantes. Hemos variado la frecuencia de volteo, la composición de la pila y nos hemos enfocado también a estudiar la conductividad térmica al interior de estas pilas. Entonces, como lo comentaba, pues el objetivo de esto es retirar humedad simplemente para tener un material biomasa que sea interesante, su uso como combustible alterno. En este caso les muestro los resultados del primer trabajo experimental que hicimos. Lo hicimos con residuos de la central de abastos, en particular del mercado de flores y hortalizas, esto pues de la central de abastos de la Ciudad de México, y podemos ver que este tipo de residuos, donde hablamos de lechugas, tallos de flores, rabos de cebolla, etcétera, pues incrementaron su calor de combustión de más o menos 4.800 kilojoules por kilogramo a un poco más de 16.000 kilojoules por kilogramo. Les muestro la misma gráfica, pero ahora de un experimento en donde estuvimos probando el biosecado, o evaluando más bien el biosecado, de una pila que contenía residuos de naranja y bagazo, más residuos verdes, y la comparamos con otra pila que solamente era de bagazo de caña. Entonces, aquí simplemente, bueno, lo que hay que resaltar es que entre mayor cantidad de agua tengan los residuos y mayor cantidad de agua sea retirada de estos residuos, pues mayor será la ganancia en cuanto a poder calorífico, ¿no? Pero bueno, ya los valores que se muestran aquí, pues resultan interesantes, sobre todo en algunos residuos, para usarlos como material para combustible alterno, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos posteriormente? Bueno, pues nos dimos a la tarea de buscar los principales 25 cultivos que se generan en el país, en las 3 regiones de México. Normalmente se divide México en la zona norte, zona centro y zona sur. Después de averiguar cuáles eran los principales cultivos en cada una de las zonas, nos dimos la tarea de buscar o calcular la cantidad de residuos que se generaba para cada uno de los cultivos, para tener una visión de pues cuánta biomasa en un momento dado se podría tener disponible para valorizar, para aprovechar según la región, ¿sí? Después de eso, también nos dimos a la tarea en el laboratorio a determinar el calor de combustión de cada uno de esos residuos. Por ejemplo, aquí nos llamó la atención que la cáscara de aguacate es uno de los materiales que presenta uno de los valores más altos y que, bueno, pues sería interesante de aprovechar, sobre todo en la agroindustria que procesa el aguacate y donde se generan en grandes volúmenes estos residuos, ¿sí? Entonces, pues básicamente habría que hacer eso, buscar qué industrias, qué procesamiento o qué cultivos están generando grandes cantidades de residuos en un punto en particular, en un punto geográfico, pues, determinado. Muy bien, a manera de conclusiones, pues quiero terminar diciendo que el biosecado, nosotros le vemos una posibilidad de aplicación bastante amplia, sobre todo a nivel de la agroindustria, de la agricultura o en la producción forestal. Este bioproceso en América, en América Latina principalmente, pues prácticamente no se está explotando, no se está llevando a cabo. Básicamente se ha avanzado, se ha trabajado, pero solamente a nivel de investigación. Tenemos mucho que hacer todavía. Ahora, también hay que considerar que el aprovechamiento de la biomasa por biosecado nos podría ayudar o aportar en la reducción de gases de efecto invernadero, básicamente porque pues, se pueden sustituir por lo menos parcialmente combustibles fósiles por combustibles alternos, y también en buena medida porque en lugar de confinar estos residuos, como lo mostré en unas imágenes, en lugar de confinarlos en sitios de disposición final como rellenos sanitarios, o peor aún, que sucede muy a menudo en nuestros países, en vertederos no controlados, pues cuando esto sucede se tienen emisiones
de metano y de CO2 que impactan o que se suman a las emisiones de gases efecto invernadero. Muy bien, pues ante esta situación, ante la emergencia del cambio climático y los retos que nos ha impuesto actualmente la crisis COVID-19, es imperante, como le diría el Quijote a su fiel escudero, cambiar el mundo, amigo, que no es una locura ni utopía, sino es cuestión de justicia. Sí, con esto termino. Espero no haberme excedido en tiempo. Y quedo, bueno, pues listo para la fase posterior de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Perfecto en tiempo. Bueno, les recuerdo que pueden poner las preguntas en el chat y luego las haremos. Sí, por favor, indiquen hacia qué ponente se dirige la pregunta. Y sin más, vamos a pasar a la siguiente presentación, que va a ser impartida por el doctor Raúl Tauro, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México. También pertenece a la Red Mexicana de Bioenergía, RENBio, y el título de su ponencia es el papel de la biomasa en la transición energética y la mitigación de cambio climático. Cuando desees. Sí, buenos días a todos. Estoy presentando, no sé, más bien compartiendo, no sé si se ve bien la presentación. Espero que sí. Bueno, mi nombre es Raúl Tauro, entonces vengo representando entonces dos instituciones que vienen trabajando de la mano desde ya hace tiempo. Una es la UNAM, a través de lo que es el Centro de Investigación en Geografía Ambiental, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, ¿no? Y la ENES, Morelia. Y la otra es la RENBio, que es una asociación civil que se generó ya hace más de 15 años con el fin de promover el uso sustentable de la bioenergía en México. A través de estas instituciones y de esta presentación pretendo mostrarles un poquito los avances también de un tema en el que hemos estado trabajando desde hace unos años, en el marco de la importancia de la revalorización de los residuos y del papel que va cumpliendo la biomasa en la transición energética. Entonces, bueno, comienzo con una justificación, con una introducción que ya todos conocemos, que es el uso global de los combustibles fósiles cada vez más creciente. Se puede ver la distribución del uso del petróleo, del gas natural, en los principales países, ¿no? Y siempre se ve que el hemisferio norte es el mayor consumidor. Con respecto a la demanda energética, bueno, se puede ver una tendencia en el incremento de uso de los fósiles, ¿no? Principalmente del petróleo, del gas natural, increíblemente del carbón todavía. Y mientras que la participación de las energías renovables en los últimos años, claro que ha crecido, pero es mínima comparado con los derivados de fósiles. A esto se suma, por supuesto, bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por sector, que están impulsadas principalmente por el sector eléctrico, la producción de calor y el transporte. Y por supuesto las tendencias, ¿no? Las tendencias en lo que es la producción de petróleo, que estamos atravesando ya la parte final del pico de petróleo, donde los costos y la técnica de extracción, ¿no? Cada vez es mayor. Entonces eso repercute también en la tasa de retorno, ¿no? Donde un barril de petróleo cada vez tiene una equivalencia energética cada vez menor a lo Perdón, largo del Raúl, tiempo. te habla Miguel del Centro de Formación. Solo nos comentan que no estamos viendo la transición de tus diapositivas, entonces no sé si nos lo puedes compartir en pantalla completa. Pero disculpe, estaba en
Está en pantalla completa justamente. A ver, puedo hacerle así. ¿Ahí se ve bien? ¿Me podrían confirmar? Solo que no la sigue vemos sin en ver en pantalla completa. completa. Sí, parece que tengo algún problema con la transmisión, la transferencia en pantalla completa, entonces pues voy a tener que ir presentándola así. Bueno, estaba aquí, disculpen, entonces había hecho un repaso de lo que era la tendencia en las emisiones de gas de efecto invernadero con respecto al sector del uso energético, ¿no? Del sector de electricidad, calor y transporte. Y ahora estaba comentando sobre las tendencias, el famoso peak oil y la disminución en la tasa de retorno energético, ¿no? Porque cada vez es más difícil entonces sacar petróleo a sí, cada vez más caro y más difícil técnicamente extraer el petróleo. Entonces, frente a este contexto de la situación energética de los combustibles fósiles, tenemos esta transición energética, ¿no? Una transición a un modelo energético basado en combustibles fósiles a sistemas energéticos sustentables, donde las energías renovables tienen cada vez mayor participación, cada vez mayor importancia. La necesidad de mejorar el acceso a la energía a través de sistemas descentralizados, proyectos de pequeña y mediana escala, con tecnología en lo posible nacional y beneficios a nivel local. Y modificar el modelo de desarrollo actual que está basado en consumo de recursos cada vez mayores, con explotación de recursos y de personas, ¿no? Lo que genera una mala distribución de la riqueza, y el consumo energético desmedido, ¿no? Entonces necesitamos modificar este modelo hacia un desarrollo mediante recursos sustentables, no solamente recursos energéticos, también materiales, materiales biodegradables, procesos eficientes y por supuesto acompañados de nuevas tecnologías. Y como último punto, siendo tal vez el más importante actualmente, es el cambiar los patrones de consumo actual. Entonces, frente a esto, a la transición energética, ¿qué papel juega la biomasa? Bueno, podemos ver en la figura izquierda la inversión global, ¿no? que ha tenido la inversión en diferentes sectores de las energías renovables en los últimos años, donde vemos una gran inversión en energía solar, eólica, pero bueno, la biomasa y residuos también ha tenido una inversión creciente, ¿no? La IRENA proyecta de que para el 2030 la bioenergía va a tener también una participación cada vez mayor en la matriz energética, principalmente para la producción de calor y generación de potencia eléctrica. Con respecto a este punto es muy importante porque estamos viendo entonces que las energías renovables hoy por hoy están entrando en las matrices energéticas mundiales a través de la generación de electricidad, y bueno, vemos que el combustible, que el costo de generación de electricidad con biomasa, lo podemos ver aquí en el lado izquierdo de la pantalla, entra en los límites de los costos de producción con combustibles fósiles. Pero en los últimos años, del 2010 al 2019, ha bajado tanto el costo de generación con energía solar, fotovoltaica y con la energía eólica, que sí, se hace difícil competir con proyectos a gran escala, ¿no? Entonces, ¿qué queda para la biomasa? ¿Cuáles son los potenciales usos en Latinoamérica y el Caribe? No puedo ver nada, está muy pequeña la letra porque no está en modo de presentación. Ok. Disculpe. Una disculpa, creo que voy a intentar nuevamente, pero me parece que tengo algún problema con con la reproducción, ¿no? Del PowerPoint.
No sé, ahí la estoy presentando en pantalla completa. ¿Me podrían decir si se ve? No, no lo vemos, lo seguimos No. viendo. Bueno, Que la- entonces. en modo presentación tiene que ponerlo, por favor. Sí, Pero no, es que, pero no puedo porque si pero no, es que si lo pone en modo presentación y no vemos avanzar, yo creo que es mejor que continúe así. Sí, sí, una disculpa, ¿no? Algún problema tengo entonces con el reproductor este de PowerPoint. De todas formas, bueno, a partir de acá ya, a ver, sí, acá, bueno, mostraba rápidamente, puedo agrandar un poco más. Estos son los costos nivelados de generación a nivel global de distintos tipos de energías renovables que se comparan con el costo de generación de combustibles fósiles. Entonces, veíamos que los costos de generación con biomasa, si bien son positivos, porque entran dentro de los costos de generación, acá limitados por los costos de generación con fósiles, a su vez compiten con la baja en los costos cada vez mayor de generación solar y eólica. Entonces, acá venimos con esto, venimos con cuál es, tenemos un aumento creciente de la demanda de energía renovables, principalmente por el sector eléctrico. ¿Y qué lugar ocupa la biomasa, ¿no? En este contexto? Bueno, tenemos que la biomasa principalmente se puede enfocar a proyectos locales, ¿no? Que beneficia el sector rural y con mitigaciones a corto plazo. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos potenciales de uso muy específicos, por ejemplo, para generar calor industrial, ¿no? Donde necesitamos calor para generar vapor de proceso, agua caliente, secado, siempre con temperaturas en lo posible que sean menores a 400 grados centígrados. La cogeneración es otro sector muy atractivo, ¿no? Para ingenios azucareros, aserraderos o medianas agroindustrias. La electricidad en pequeña escala o proyectos más descentralizados que sustituyan al diésel, fuel oil, combustóleo o búnker, como se conoce en otros países, y en proyectos de cocombustión con carbón, ¿no? Sistemas aislados. Bueno, en la figura mostraba, este es un caso de estudio que estamos analizando la posibilidad de generar electricidad en una pequeña isla en el sur de México que está desconectada del sector eléctrico, y que ellos necesitan darle un manejo también a los residuos, ¿no? Ellos son pescadores, tienen una gran cantidad de residuos provenientes de esta industria de la pesca, y bueno, para darle un manejo se puede tratar esos residuos, generar biogás y generar electricidad para autoabastecimiento. Entonces, bueno, esto desafortunadamente también creo que le voy a hacer énfasis a esta primera imagen, que es justamente habla sobre la posibilidad ya en México de utilizar biomasa, ¿no? En estas perspectivas. Entonces, en estas perspectivas de pequeña, mediana escala, ¿no? Entonces, tiene muchas posibilidades de uso en lo que es la generación de electricidad para reemplazar combustóleo en pequeñas centrales, gas licuado de petróleo y gas natural en el sector eléctrico, en el sector industrial y residencial. Entonces, acá existe ciertas restricciones. También hay que considerar estas restricciones para el uso de la biomasa, porque tenemos una percepción social que no es del todo buena. Existen todavía debates sobre las emisiones y mitigaciones de GI, considerando la biomasa si es o no carbono neutral. En el sector eléctrico, bueno, ya hemos visto que los costos de producción no compiten con los costos actuales de energía solar y eólica en los grandes parques de producción eléctrica. Y también sabemos de que, bueno, el mayor costo de la biomasa está en la materia prima, ¿no? Que repercute sobre todo en los costos internos que tenga la biomasa en la región, o sea, la competencia de usos y los costos de logística. Pero bueno, también el considerar a los residuos como un potencial de uso tiene también
sus puntos como en contra. Como vimos en la presentación anterior, bueno, la biomasa tiene mucho contenido de humedad, tiene propiedades muy heterogéneas, entonces necesita de pretratamiento, lo que nos aumenta, por supuesto, el costo de capital y el costo de mantenimiento y operación de las centrales. También, bueno, cuidado con algunos aspectos técnicos como el fouling, el slugging, ¿no?, que repercuten sobre la calidad de transferencia de calor en las calderas. Y al aumentar la demanda de residuos, con el tiempo puede aumentar, por supuesto, los costos de los mismos, entonces se necesitan regular los precios. Y aquí tenía un cuadro simplemente como para mostrar la importancia que tienen los costos de la biomasa en los diferentes procesos, siendo los costos de logísticos muy importantes, ¿no?, para los proyectos, para considerar los proyectos de uso de la biomasa. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como grupo de trabajo? También con un apoyo muy grande de la CEPAL, del SIGA, como lo comenté antes, se está generando plataformas geoespaciales para determinar el potencial teórico, técnico de distintos recursos de biomasa. Y a través de estas plataformas, una es para los países del Sistema de Integración de Centroamérica y el Caribe, y otra es una plataforma para México, permiten estimar entonces el potencial de biomasa y vincularlos con la demanda actual o demanda potencial de biomasa y calcular los costos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, la plataforma está montada sobre una página web, que en la página web uno puede seleccionar los países de interés. En este caso, yo a modo de ejemplo seleccioné Honduras como uno de los países y se despliega la plataforma geoespacial. Aquí esta es la plataforma donde nosotros podemos seleccionar diferentes áreas de interés que va desde municipio a estados, polígonos, y tenemos diferentes capas para evaluar. Esta es una capa de potencial de producción de caña de azúcar. Entonces, a través del área seleccionada, nosotros podemos obtener dentro de esa área la cantidad de biomasa disponible y el equivalente energético de esa biomasa. ¿Qué característica tiene esta plataforma? Bueno, hemos diseñado ciertos criterios de restricción que nos permiten hacer comparaciones entre lo que es la biomasa, entre lo que es el potencial teórico y el potencial técnico después de filtrar, por ejemplo, áreas naturales protegidas, de filtrar coberturas de uso de suelo que están destinadas hoy por hoy a otros cultivos o que tienen otras tendencias de uso. Entonces, luego que hacemos esos filtros, bueno, tenemos una comparativa, ¿no?, de lo que es el potencial teórico que calculamos por primera vez y un potencial ya más técnico, considerando todas estas restricciones de uso. Entonces se puede ver, claro, que el potencial disminuye en 3-4 veces. Y por último, como para cerrar la idea de lo que se está haciendo con la plataforma, ya esto es para México específicamente. Bueno, como les dije anteriormente, esta plataforma tiene la posibilidad no solamente de calcular o de estimar el potencial de diferentes tipos de recursos y de residuos biomásicos, sino también que podemos vincularla con diferentes usos. Acá en México, por ejemplo, estamos estimando la cantidad de biomasa que existe en uno de los estados del norte del país, con interés de transformarla en astillas y llevarlas a una central de cocombustión que está en el centro-sur de México. Y estamos actualmente aplicando las herramientas para calcular los costos de transportar la biomasa de un punto a otro y así complementar la herramienta como tal y, por supuesto, mejorar los alcances de la misma para que pueda utilizarse tanto por el sector académico, el sector público y tomadores de decisiones principalmente. Entonces, bueno, creo que con esto ya he terminado la presentación. Desafortunadamente tuve este problema técnico, les pido disculpas. Espero de todas formas haber podido, ser un poco claro, haber transmitido la idea y
por supuesto, quedo abierto a los comentarios o dudas que puedan existir. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. También te has ajustado perfectamente en tiempo, con lo cual pues eso nos va a permitir llegar al espacio de preguntas con tiempo suficiente para que todas las inquietudes que se están activando y que están apareciendo, que son bastantes, como pueden ver en el chat, pues poder dar respuesta a bastantes de esas cuestiones que están surgiendo. La tercera presentación y última de esta sesión la va a impartir la doctora Silvina Manrique del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional, INENCO, en Salta, Argentina, quien además es la coordinadora de la red Revivir, Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural. En su ponencia nos va a hablar sobre sistemas de valorización de biomasa y desafíos hacia la sustentabilidad, y entiendo que previo a la ponencia o las primeras transparencias de las primeras láminas nos contará un poco también qué es Revivir y qué es lo que se está haciendo. Silvina, cuando quieras. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, agradezco la gentileza de la introducción. En este caso me toca compartir la última presentación de esta primera sesión temática número 1. Ya en este caso estoy representando a lo que es Revivir, que es la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural. Soy la coordinadora de esta red. He sido presentada ya, así que vamos a dar paso a compartir esta presentación que he preparado. El objetivo de nuestra red es promover desde un enfoque sistémico el uso y manejo eficiente de la biomasa sólida y su valorización energética térmica en los ámbitos rural y urbano marginal de Iberoamérica. Nuestra red comenzó a funcionar el año pasado bajo el financiamiento del programa CITES, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y corresponde al instrumento de redes temáticas. La coordinación se realiza desde Salta, Argentina, y están conformando esta red más de un centenar de socios de prestigiosos grupos de universidades, centros de investigación, entidades de la administración pública y empresas. La ponencia que voy a compartir, ya ha sido mencionado, tiene por título Sistemas de valorización de biomasa y desafíos hacia la sustentabilidad. Entonces, en primer lugar, corresponde definir o qué se entiende por un sistema de valorización de biomasa. Aquí podemos ver un esquema que consiste en una serie de eslabones que pasan desde la generación o recolección de la biomasa, logística de acondicionamiento de la misma, procesos de conversión energética, hasta la aplicación en un determinado uso final. En el caso de la biomasa, a diferencia de otras fuentes de energía renovable, se trata de un conjunto de recursos de naturaleza orgánica de características muy heterogéneas y, por tanto, los procesos de acondicionamiento van a ser muy diferentes a fin de poder adecuar este tipo de recursos a diferentes procesos de conversión energética, que pueden ser físicos, pueden ser termoquímicos, pueden ser bioquímicos, y en muchos casos vamos a obtener lo que se denominan biocombustibles en sus características sólidas, líquidas o gaseosas, que son los que van a ser empleados finalmente para obtener energía. Ahora, las aplicaciones no solamente son térmicas o eléctricas, sino que también pueden ser usados como carburantes, también pueden ser para la industria química, y en el caso de la biomasa tiene esta cualidad de que pueden tener diferentes aplicaciones ambientales. Entonces, si debemos resumir de alguna manera cuáles son las principales características que definen los sistemas de valorización de biomasa, debemos reconocer esta gran heterogeneidad de fuentes de energía, los múltiples actores que se van a conjugar en el terreno, desde técnicos, comerciantes, investigadores, productores, etcétera, los diferentes sectores que van a estar incidiendo en estos sistemas con sus propios marcos legales, puede ser de residuos, energético, industrial, de transporte y otros diversos, la gran versatilidad de aplicaciones que ha sido mencionada, la especificidad geográfica que tienen estos sistemas y la necesidad de un abordaje de carácter interdisciplinario, ya que involucra una gran diversidad de variables. Cada uno de estos sistemas, a su vez, están insertos en contextos políticos, económicos, ambientales, que tienen sus propias características, son específicos para un espacio y un tiempo dado, y bueno, con esto tenemos una primera idea, una primera mirada sobre la complejidad que subyace en estos sistemas de valorización.
Ahora bien, si estamos hablando de que debemos dirigirnos hacia la sustentabilidad, cabe preguntarnos qué es la sustentabilidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Se trata acaso de un ideal, una utopía? ¿Se trata de un se trata de no seguir? Bueno, hay diferentes percepciones en esto. Y quizá estas percepciones fueron variando a lo largo del tiempo. Existen muy diversos hitos a lo largo de la conformación de este concepto que tienen realmente una muy larga y accidentada historia. Posiblemente uno de los hitos puede señalarse en el siglo XVIII, en un controvertido escrito donde se menciona que el crecimiento de la población estaba desfasado de las limitaciones que planteaban los sistemas naturales que eran limitados, pero aún así se siguió con un modo de vida que de alguna manera demostraba que el mundo parecía que fuera ilimitado. Recientemente, hace menos de 4 décadas, se encomendó este estudio que llevó por título Los límites del crecimiento, en el cual, por medio de simulaciones computacionales que incluyeron muy diversas variables que tenían que ver con la población, con la industrialización, con la contaminación y el tema del agotamiento de los recursos, se llega a la conclusión de que el mundo no podía seguir sosteniendo efectivamente el modo de vida que se estaba llevando hasta este momento y que podría ocurrir un colapso. 15 años después, las Naciones Unidas van a popularizar el concepto que todos conocemos de desarrollo sustentable, que de alguna manera buscaba ser una propuesta alternativa a un tradicional modelo de desarrollo de crecimiento ilimitado, de prosperidad material y de explotación de la naturaleza que estaba mostrando consecuencias ambientales y sociales ya muy visibles. Este punto se reconoce como uno de los primeros intentos globales institucionalizados que trataban simultáneamente las dimensiones del bienestar económico, la protección ambiental y la justicia social de manera integrada, y que se reconocieron como las 3 dimensiones del desarrollo sustentable. Bueno, desde entonces y hasta ahora todavía hay muchas interpretaciones, redefiniciones de este concepto, y a las corrientes quizá un poco más críticas al modelo civilizatorio de producción y consumo, se superpusieron otras de carácter más de tipo pragmático que intentaban aportar con herramientas, con métodos, con técnicas que de alguna manera posibilitaran cuantificar esa sustentabilidad, evaluarla de alguna manera, y nos lleva hasta este punto del 2015, donde se aprueba la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, donde se incorporan 17 objetivos de desarrollo sostenible vinculados a las 3 dimensiones que mencionamos, y que tienen ya metas e indicadores cuantitativos concretos. Ahora bien, ¿de qué manera se vincula esa sustentabilidad con los sistemas de bioenergía? Estamos tomando los sistemas de bioenergía como un sinónimo, ¿no es cierto?, de cadenas de valorización, pero con el fin netamente de obtener energía. Entonces, tiene una doble relación, en realidad. La implementación de sistemas de bioenergía, en muchos casos, alude a el cumplimiento de varios de los objetivos de desarrollo sostenible, y, por otro lado, este esfuerzo en lograr el cumplimiento de los objetivos está contribuyendo o promocionando de alguna manera el uso de la biomasa a nivel mundial. Básicamente, los objetivos 7 y 13, que están vinculados con lo que es la energía y el cambio climático, ya que se reconoce como 2 de las cualidades más importantes de la biomasa, en primer lugar su renovabilidad y en segundo lugar su neutralidad de carbono. Sin embargo, no en todos los casos los usos de la biomasa o los sistemas de bioenergía van a ser sustentables, porque hay diversos usos como el hecho de utilizar la biomasa sin reposición o utilizarla con tecnologías de baja eficiencia que obviamente no van a aportar al cumplimiento de estos objetivos. Ahora, si decimos que debemos ir hacia algún lugar, debemos saber concretamente a dónde estamos. Ha sido mencionado recientemente en este panorama que nos ha compartido el doctor Raúl Tauro sobre nuestro contexto mundial de energía, donde la biomasa es una de las principales fuentes de energía, ¿cierto?, que aportan a esta matriz. Pero si nosotros miramos un poquito en mayor profundidad qué tipos de recursos se están utilizando a nivel mundial, podemos ver que el mayor porcentaje lo aporta la leña y el carbón vegetal, y precisamente está vinculado con lo que se conoce como biomasa tradicional. Este consumo representa el 60% del aporte de biomasa en esta participación que tiene a nivel mundial. Y acá se están incluyendo, en realidad, este tipo de aprovechamiento de estos recursos con prácticamente 0 nivel de transformación, con tecnologías de baja eficiencia, y están en esta categoría más de 3.000 millones de personas que, bueno, dependen básicamente de la leña y del carbón vegetal para necesidades básicas como cocción y calefacción.
Como contraposición tenemos lo que se llama la biomasa moderna. Aquí se incluye ya un cierto nivel de procesamiento de materia prima, tecnologías muchas veces más eficientes y llega hasta otras escalas de aprovechamiento. Pero bueno, esto un poco nos muestra una vez más la complejidad que subyace, ¿no?, en los sistemas de aprovechamiento de biomasa. Ahora, con respecto al cambio climático, tenemos uno de los hitos más importantes recientes en las negociaciones internacionales, el Acuerdo de París, donde los países se comprometieron con reducción de emisiones frente al cambio climático. Sin embargo, tomando en cuenta todos estos compromisos y en un escenario tendencial al 2030, todavía estaríamos muy lejos de lo que el IPCC está mencionando que debería ser el objetivo a alcanzar para evitar que la temperatura media mundial supere un 1.5 grados centígrados de aumento. Entonces, necesitamos desde este momento, el 2020 al 2030, trabajar con esfuerzos que impliquen una reducción de emisiones de aproximadamente 7,6% por año, y en una escala de lo que son los compromisos de los países implicaría quintuplicar esos compromisos. Ahora, ¿qué pasó durante la pandemia? En cuanto a la demanda de energía, bueno, obviamente ha habido una retracción, una disminución en la demanda entre el 6 y el 8%, según se menciona en los reportes, y esto estuvo acompañado de una reducción de emisiones porque, lógicamente, el sector de energía es el que mayor aporte hace a las emisiones mundiales. Sin embargo, desde la fase más restrictiva de la pandemia, donde hubo un confinamiento casi exclusivo, hasta ahora, si bien las emisiones se habían retraído, hasta este momento prácticamente ya han vuelto a alcanzar los niveles originales. Entonces, este esfuerzo de entre 6 y el 8% de reducción de la demanda de energía es lo que se señala que debería mantenerse de aquí hasta 2050 para poder alcanzar estos compromisos o estos umbrales que ha definido el IPCC para evitar catástrofes, ¿no es cierto?, en el sistema climático y humano. Entonces, si hablamos de desafíos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, debemos analizarlos a diferentes escalas. Una cosa es la escala global, otra la regional y otra la escala local. Entonces, a escala global estamos viendo básicamente estas dos áreas, energía y clima, que son las de principal interés y donde más la biomasa puede tener una injerencia a esta escala. Las principales entidades internacionales están mencionando en todos los casos que la biomasa va a tener un rol preponderante en esta transición energética que ha sido mencionada. Y, lógicamente, se están fundando en que existe un potencial de biomasa que va a poder ser aprovechado de manera sostenible. Ese potencial técnico, se menciona un potencial teórico, menciona un potencial técnico. Bueno, los potenciales teóricos hacen modelaciones y simulaciones de hasta 1.500 hexajoule por año de aportes de la biomasa. Y los potenciales, perdón, esos son los teóricos. Y los técnicos, que están basados en un montón de restricciones con las posibilidades de aprovechar estos recursos, hablan de entre 100 y 300 hexajoule por año. Con esas proyecciones, estos son los niveles de participación que la Agencia Internacional de Energía nos está mostrando que podría lograrse con el uso de biomasa, siempre disminuyendo los usos más tradicionales y promoviendo los usos más modernos. Ahora, hay otras estrategias en donde la biomasa también puede tener injerencia, como el hecho de capturar carbono, no solamente mantener neutralidad de carbono en la atmósfera, sino también capturar ese carbono y de alguna manera dejarlo almacenado en formaciones geológicas o con diversas tecnologías. Esto está todavía bajo evaluación, pero a la par también se menciona como estrategias inmediatas y de más fácil implementación, medidas de forestación o reforestación de ecosistemas degradados o de bosques desmontados, ya que se considera que un bosque es un sumidero neutro de carbono o un ecosistema, ¿no? Entonces, eso a nivel global. A nivel regional, si bien estos dos desafíos que hemos mencionado persisten, podemos identificar otro tipo de demandas más específicas que pueden ser visualizadas. En el caso de Revivir, nosotros hemos agrupado todos esos desafíos en 4 líneas estratégicas de abordaje: lo que son los recursos, las tecnologías, los mecanismos de participación y transferencia, y las políticas y mecanismos de financiamiento. Todo nuestro trabajo de primer año de red ha sido condensado en este reporte que se publicó a principios de este año y que está disponible desde nuestros canales sociales o la página de internet. Pero bueno, mencionemos, a ver, algunos de los principales desafíos en los que estamos de acuerdo y que también un poco vuelven a recuperar lo que ya ha sido compartido. Existe una gran cantidad de biomasa de carácter residual, básicamente nos estamos enfocando, que no es utilizada actualmente o que es utilizada de manera ineficiente, con la consecuente degradación de ecosistemas. Por otro lado,
esta degradación del medio, sumado a la falta de oportunidades, un déficit de la calidad de vida, está llevando a despoblamiento de los sectores rurales. A su vez, también podemos identificar que existen políticas públicas e instrumentos para el fomento y la utilización de la biomasa, pero que muchas veces son parciales, desarticuladas o inexistentes. A esto se suma la escasez de recursos económicos o de financiamiento que permitan afrontar estas inversiones iniciales de estos proyectos o sistemas de bioenergía y lograr el sostenimiento. Y entre otros de los muchos desafíos, bueno, la dificultad de acceso a la información y muchas veces la ausencia de la misma. En este marco de desafíos, bueno, las propuestas consecuentes con estos desafíos pueden pasar por, en primer lugar, la identificación de las cadenas de valorización de biomasa que pueden implementarse en los territorios, esto en un marco de lo que se llama economía circular, es decir, tratar de implementar técnicas de manejo eficiente de los recursos que no solamente disminuyan la demanda de materias primas, sino que también disminuyan la generación de residuos, y a su vez estos residuos sean insertados en nuevos ciclos productivos. Esto también sumado a lo que se denomina uso en cascada, es decir, priorizar aquellos usos más duraderos y reciclables frente a aquellos que ya producen la eliminación total del recurso, del residuo. Por otro lado, los sistemas de bioenergía también pueden constituir alternativas de activación de las economías regionales a través de mini pymes, nuevas oportunidades de negocio, mercados regionales, lógicamente generando capacidades locales que a su vez produzcan o fortalezcan la soberanía de los territorios, la gobernanza local, el asociativismo. Bien, y por otro lado, con respecto a las políticas, bueno, estas deberían ser de carácter transversal y específicas. Entre las primeras, todo lo que tiene que ver con el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. Estamos viendo diversas alternativas que ya hemos compartido en esta mañana. Campañas de sensibilización y capacitación, programas de formación, certificación de técnicos especialistas, programas que tengan que ver con el fortalecimiento de las pymes o etiquetados, y bueno, también otras más de carácter específico, entre las que se podrían mencionar incentivos, regulaciones, normativas, que, como se ha compartido recién en la presentación anterior, puedan fortalecer las cadenas logísticas de suministro de biomasa, que son las de mayor costo. Por otro lado, es necesario trabajar en la movilización del financiamiento de las pequeñas economías rurales, no solamente generando fuentes de empleo, sino también el arraigamiento de la población y, de alguna manera, fortalecer, ¿no?, lo que es la identidad de las comunidades iberoamericanas. Y, bueno, entendemos claramente que es necesario gestionar el conocimiento, organizarlo, difundirlo, pero a la par identificar necesidades específicas del territorio sobre las cuales trabajar a futuro. Esto también debe hacerse, lógicamente, a partir de la apertura de canales de comunicación con las comunidades, porque, bueno, la ciencia es comunicación y colaboración y debemos trabajar enfocados en las demandas concretas. Ahora, si nosotros nos posicionamos a esta escala ya local, uno de los principales desafíos que aparece es qué recursos hay, dónde están, cómo se pueden utilizar. Si observamos este territorio zonificado por criterio de altitud, lógicamente los recursos que aparezcan en el sector más bajo no van a ser los mismos que aparezcan en el sector más alto. Bueno, estas son cosas que se deben analizar. Un poco la plataforma que se está compartiendo busca hacer estas aproximaciones de manera rápida y ágil, ¿no? Entonces, analizar dónde están los recursos, en qué cantidad existen, en qué momento están disponibles, si hay otros usos que ya están en el terreno o hay restricciones legales. Bien, y una vez identificados entonces los recursos que pueden ser aprovechados, es necesario ya evaluar las características más intrínsecas de los recursos que tienen que ver con sus cualidades físicas, químicas, energéticas, que van a permitir definir de alguna manera cuáles van a ser los procesos de adecuación de esa materia prima para poder someterla a las tecnologías que se están definiendo como potenciales, lógicamente siempre apuntando a las demandas del territorio, ¿no?, las demandas energéticas. Aparte de estos desafíos, podemos identificar otros de tipo cultural y humano que también están presentes en los territorios, ya que tenemos, como hemos mencionado, una gran diversidad de actores y sectores que se están conjugando en el territorio, y lógicamente todas estas visiones, cosmovisiones, perspectivas, tienen que ser de alguna manera armonizadas, ¿no? Y conocer cuál es la propia percepción de sustentabilidad que tienen los habitantes, las comunidades, cuáles son estos, quizá algunos de los
aspectos que van a definir mejor esa sustentabilidad y de qué manera cuantificarlo con indicadores concretos en el terreno, para conocer, por un lado, cuál es la situación de partida, dónde estamos parados, cuáles son estos aspectos que para todos son los principales, los que van a definir nuestro nivel de vida, nuestra sustentabilidad, y de qué manera entonces la implementación de sistemas de bioenergía podría afectar esa realidad, aunque sea en algunos de estos indicadores que se han definido. ¿Sí? En un esquema normalizado, quizá algunos vayan a ser impactados y otros no, algunos quizá de manera positiva y otros negativa, pero seguramente vamos a tener en muchas realidades territoriales aspectos que no se van a modificar porque corresponden ya a falencias o desequilibrios del sistema que van a requerir implementar políticas o instrumentos correctivos específicos, ¿no? Y muchas veces, si estos aspectos no se atienden de manera prioritaria, pueden llevar al fracaso de los sistemas de bioenergía. Entonces, de manera de resumen, a nivel de las propuestas a esta pequeña escala, bueno, básicamente evaluar o conocer, identificar las potencialidades y limitaciones de cada territorio, plantear soluciones a escala humana, como se ha mencionado, básicamente el ámbito de mayor impacto es a este nivel, ¿no es cierto?, los sectores rurales, los que están fuera de la cobertura de las redes eléctricas modernas, lograr estas soluciones de manera participativa y a largo plazo, donde se conjuguen todas las visiones del territorio, y si consideramos que en estos ámbitos rurales o alejados de los centros poblados, los sistemas de bioenergía realmente pueden dar soluciones inmediatas y concretas, bueno, obviamente necesitamos un marco político e institucional y un respaldo económico y financiero que permita que estos proyectos se implementen, pero también de alguna manera son como laboratorios, ¿no es cierto?, donde se prueban y perfeccionan estas tecnologías. Entonces, a manera de comentario final, y ya como cierre, comparto este gráfico extraído de un reporte muy reciente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, donde se puede visualizar cómo la energía afecta y también es afectada por todas las esferas de la vida humana. Acá se ven todos los ODS enlazados con 3 ejes: calidad de vida, ambiente y seguridad, que siguen siendo las mismas 3 dimensiones de la sustentabilidad que hemos mencionado, pero en este caso desde el punto de vista de la energía. Entonces, en este caso, nosotros concentrados desde el punto de vista de la biomasa, podemos ver claramente estas interrelaciones con el medio. Primero, porque es base constitutiva de los ecosistemas, y segundo, porque los sistemas bioenergéticos, como hemos mostrado, como estamos viendo, dependen de las configuraciones territoriales y se ajustan a ellas. Entonces, bueno, quizá preguntarnos si trabajar en la sustentabilidad energética podría, de alguna manera, conducirnos a la sustentabilidad territorial o no. Por nuestra parte, como Revivir, nuestro principal desafío, entendiendo que nuestra red es solamente una pieza, una trama mayor en la que estamos incluidos, es trabajar en el fortalecer este entramado territorial con aportes estratégicos que, de alguna manera, busquen armonizar estas relaciones entre las fronteras de los mundos físico, natural y social que se ha planteado hasta la actualidad. Entonces, nuestra idea es que no solamente vamos a estar proponiendo sistemas que sean renovables, sino que también deberían ser completamente alternativos. Así que, bueno, a eso estamos abocados. Muchas gracias a todos por la atención y, bueno, quedo atenta a las consultas, por favor. Sí, bueno. Chema, no sé si nos escuchas para poder continuar con la moderación.
Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, Miriam, te escuchamos. Miriam. Hola, buenas, parece que... Hola. Chema. Sí, parece que he conseguido otra vez, que justo me había caído en el momento más inoportuno. De todas formas, estaba pensando si no mandar, como tenía no todas las preguntas, mandarlas por correo a alguno de los, a ti o a alguna otra persona. Bueno, disculpas porque vi que ya estaban esperándome. Bueno, pues entiendo que ya Silvina terminó su presentación, ¿verdad, Silvina? Sí, Gemma, adelante por favor con las preguntas. Sí, vale, pues bueno, hay bastantes preguntas. Lo primero, indicar que varias personas han solicitado en el chat, puesto que hay muchas y no vamos a poder hacer todas las preguntas, que luego pues las preguntas se compartirán, a los ponentes se les pasará las preguntas para que puedan contestar por correo electrónico. Entonces, bueno, vamos empezando por Fabián. Ha habido bastantes preguntas que se relacionan pues, con los costos del proceso, con el escalado, con el tiempo de secado, con otras alternativas tecnológicas que puedan mejorar la eficiencia del proceso, como puede ser la utilización de un secadero solar tipo invernadero, volteo automático. Bueno, eso resume un poco varias de las cuestiones que han surgido. Si por favor puedes comentar. Hola, sí, claro que sí. Sí vi las preguntas que me están haciendo por el chat, entonces... Perdón, Fabián, perdón la interrupción. No sé si es posible habilitar la cámara para que los participantes puedan claro que sí. verte, Claro por favor. sí. Muchas gracias. Sí, muy bien. A ver, ¿listo? Ya está mejor, ¿no? Ok, sí, entonces comentaba, sí, son varias preguntas, por lo que también sugerí que de favor, si obviamente no voy a alcanzar a contestar todas, escríbanme por favor a froblesm@ipn.mx, por ahí lo puse en el chat, y ya con toda calma contestaré a cada una de las preguntas. No sé cuánto tiempo tenga, por favor ahí deténganme cuando ya me llegue haya consumido yo mi tiempo para contestar las preguntas. Me llamaron la atención. No podemos ver, Fabián, no sé si está habilitada realmente la cámara. ¿No me pueden ver? No sé si alguien más, Miriam. Yo sí te veo abajo, en pequeño, bueno. no te veo no en la pantalla principal. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues intenta ser posible, pues bueno, he intentado condensar varias de las preguntas que te hicieron, pues 2-3 minutos para contestarlas, de forma que podamos hacer una ronda con todos los participantes y luego, si nos da tiempo, una segunda ronda de preguntas. Perfecto. Nada más un comentario. La cuestión de la cámara, creo yo que es algo, porque aquí me veo yo en pantalla, en la parte inferior, yo creo que habría que desactivar el compartir pantalla para que ya los ponentes hagamos... Ahora te vemos ya en pantalla completa. Ok, entonces comentaba yo, algunas de las preguntas que me llamaron la atención son muchas. Una que quisiera contestar, por ahí me pregunta alguien que bueno, ¿para qué se utiliza el bagazo de caña en un relleno sanitario? Entonces, la respuesta concreta es no, de hecho no es deseable eso, lo mostré como ejemplo un tanto de lo que no se debe de hacer, o sea, llevar a confinamiento a un relleno sanitario, y peor aún si es un vertedero no controlado, llevar biomasa a que se descomponga vía digestión anaerobia, con la posible contaminación ambiental por la generación de metano que esto trae, pues no es nada deseable. De hecho, lo deseable es que no se vaya a disposición final a vertederos y que mejor se utilice y se aproveche esta biomasa pues de tantas formas que se puede aprovechar, ya sea para generación de combustible alterno, ya sea para como mejorador de suelo, vía composta o compost, etcétera, ¿sí? Entonces, ese punto sí lo quería aclarar. Me hacen preguntas también de los tiempos de proceso. Entonces, como les comenté, obviamente tenemos gráficas, tenemos información que mostrar, pero por el tiempo pues no lo pudimos hacer, ¿verdad? Ojalá haya la oportunidad después en otro foro para mostrar datos experimentales y los resultados de manera más puntual. Pero los tiempos de proceso normalmente son de la mitad a una tercera parte del tiempo de proceso del composteo. Por eso es que comentábamos que el biosecado
puede en un momento dado sustituir al composteo como un tratamiento de residuos, como un tratamiento de biomasa, sobre todo biomasa limpia, me refiero a no la fracción orgánica ya mezclada con residuos sólidos urbanos, sobre todo pensando en biomasa agroindustrial o agrícola limpia, puede sustituir a este proceso porque los tiempos son más cortos y por lo tanto los costos de operación también son mucho más cortos, y decía yo, y además tenemos la gran ventaja de no utilizar agua, de no requerir agua para este proceso. Y los experimentos que iniciamos, como lo comenté, y que hemos llevado a cabo ya durante varios años con diferentes tesistas de todos los niveles, sobre todo nos hemos enfocado a hacer estos experimentos de la forma más sencilla que pueda ser practicable o reproducible por cualquier presidente municipal del municipio inclusive más pobre. Pensemos, no sé, se me viene a la idea o a la mente las condiciones de algunos municipios del sur de México, que es la región más pobre, pensando en Oaxaca, en Guerrero, son estados que están en el sur, donde se puede tener producción de coco, donde se puede tener producción por ahí alguien me señalaba, o me preguntaba también sobre la posibilidad de aprovechar la cáscara del banano, o plátano, como le llamamos aquí en México. En realidad, este proceso es aplicable prácticamente a cualquier tipo de residuo o de biomasa, sobre todo de estos sectores. Entonces, comentaba yo, lo hemos hecho de la forma más simple, en donde lo único que se requiere es apilar los residuos, como se hace el composteo en la mayoría de nuestros países, apilar los residuos, voltearlos una vez por semana, quizá una vez cada 10 días, dejar que la aireación natural esté suministrando el oxígeno en estas pilas, y el biosecado se va a llevar a cabo de manera natural, solo pues por el incremento de temperatura, como ya lo comenté, y por el proceso de aireación. Ahora aquí, en este punto, lo mencioné también brevemente, es muy importante el material texturizante, si se trata de residuos muy húmedos o de residuos con tamaño de partícula pequeño, es muy importante el uso de material texturizante, que puede ser otro tipo de residuos, como el mismo bagazo, como pueden ser el rastrojo, no sé si le llaman de esta forma a todos ustedes a la caña de maíz que queda después de que se cosecha el maíz. Este tipo de materiales, o los chips de madera también triturados, funcionan como texturizantes, y esto permite que la aireación al interior de las pilas se lleve de manera bastante buena, de tal forma que se requieren menos volteos durante el proceso. Entonces, eso todavía nos va a bajar los costos, ¿sí? No lo mostré, pero cuando experimentamos con bagazo de caña en la pila que solamente contenía bagazo, las concentraciones de oxígeno al interior de las pilas, que ya son pilas de una altura de 1 metro, 1 metro 20, prácticamente la concentración de oxígeno durante todo el proceso rondaba el 17, 18, 19% de oxígeno. O sea, no se requiere inclusive voltear cuando el medio es muy poroso, ¿no? Es muy diferente cuando ya se procesan, por ejemplo, residuos tipo centrales de abastos, comentaba yo, hojas de lechuga o con tallos de flores, o quizá que vayan jitomates, patatas, sandía, no sé, ese tipo de residuos que genera la liberación de mucha agua, o sea, lixiviado, y se compacta, tiende a saturarse de agua. Ahí sí se demanda, pues, de manera muy importante el uso de un material texturizante. No sé si haya otra pregunta de manera puntual que pudiese responder. No sé cuánto tiempo, creo que ya me excedí mis 3 minutos o ya los consumí. Hola, muchas gracias, Fabián. No sé si me escuchan, es que sigue teniendo problemas Chema. Quizás podemos hacer lo que hemos dicho, quizás puedas contestar por correo al resto de preguntas y pasamos a otras, si os parece bien. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, como comenté ya en el chat, puse mi correo, froblesm@ipn.mx, y con gusto contestamos las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Pues ahora tenemos otra pregunta para Raúl, por favor. Sobre el link de acceso a la plataforma de recursos, si nos lo puedes pasar y si es libre. Sí, claro que sí. Tiene un acceso libre, entonces tenemos una versión
beta, en la cual estamos, que hemos abierto, y otra en la cual estamos aún trabajando, haciendo pruebas. Entonces, en la presentación están los accesos, no sé si también si las van a compartir. En la presentación están los links de acceso a las dos, a las dos plataformas. Y de todas formas, si no, bueno, las puedo copiar y pegar aquí en el chat antes de irme. Y para nosotros sería muy bueno que puedan entrar para ver cómo funciona y tener, por supuesto, retroalimentación de su parte. Así que sería un placer para nosotros que puedan entrar. Muchas gracias, Raúl. A ver, parece que seguimos teniendo problemas con Chema con respecto a las preguntas. No sé si quizás Silvina, ¿estás ahí? Sí, Miriam, aquí estoy. ¿Tú crees que podríamos seleccionar entre las dos alguna pregunta que creas que sea interesante para ir respondiendo? Bueno, aprovecho que me estás cediendo la palabra y voy a dar respuesta a una consulta de Carla Bolaños, que estoy viendo acá justo precisamente en pantalla. Está consultando cómo darle sostenibilidad a este tipo de proyectos de generación de energía renovable a partir de residuos sólidos municipales, ¿no? Carla menciona que la demanda es mínima, pero la generación de residuos sólidos orgánicos supera el 60% de la composición de residuos generados. Bueno, muchas gracias, Carla, porque la verdad que me da pie para un poquito explayarme en una veloz presentación, porque hemos visto esta gran diversidad de fuentes, de recursos de biomasa que pueden ser aprovechados, pero obviamente en esta gran heterogeneidad hay diferentes características que debemos considerar, principalmente si queremos enfocarnos desde el punto de vista energético. No todos estos grupos de recursos o de residuos tienen las mismas alternativas por sus diferencias en su constitución física, química, básicamente como primera característica de la cantidad de humedad o el contenido de humedad, que en el caso de la fracción orgánica de los residuos sólidos es muy elevada. Entonces no podemos poner expectativas altas en que simplemente con aprovechar los residuos que se generan en un lugar vamos a dar solución energética a esa comunidad, sino que el enfoque es al contrario, porque como lo había planteado, no solamente tenemos aplicaciones de tipo energética, sino también aplicaciones de tipo ambiental. Residuos sólidos urbanos, hay una ambiental prioritaria, es decir, darle una correcta disposición tanto en una clasificación selectiva en origen como en todas las otras fracciones de posibilidades de reciclado, de reinserción en nuevos ciclos productivos, hasta lo que se llama el desecho, o lo que ya no se puede realmente procesar de ninguna manera y que en la mayor parte de los países va a ir a rellenos sanitarios. Entonces, si bien esta fracción orgánica tiene potencial energético, es muy baja, nunca es lo mismo este tipo de materia prima comparada con residuos que tienen otros constituyentes como son las celulosas, las ligninas, cuyo poder calorífico es muy superior y que entonces con menor cantidad de residuos podemos generar un potencial energético que pueda ser aprovechable. En este caso es al revés, si bien hay procesos de biodigestión que podemos implementar o el mismo hecho de capturar, ¿no es cierto?, en los rellenos sanitarios, el metano, el biogás que se está generando, el potencial energético que tiene es muy bajo y además requiere tratamientos de ese biogás, requiere una serie de cuidados, digamos que posiblemente no lo haga económicamente viable. Ahora, ¿qué pasa? Si realmente nosotros entendemos que esto es parte de la responsabilidad en las gestiones municipales, bueno, debe sí o sí darse una disposición, y frente a plantear un sistema de disposición de este tipo de materia prima, bueno, plantearlo en un esquema más completo que a la vez que permita disminuir lo que va a los rellenos sanitarios y acabar rápidamente la capacidad, poder generar algún margen de beneficio, por lo menos en la generación del, ¿no es cierto?, de calor o aún de electricidad en el mismo predio donde se están recopilando este tipo de materiales. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo bien claro, digamos que hay características constitutivas de los diferentes tipos de materia prima, que por eso habíamos hablado, que requieren propios procesos de acondicionamiento, de adecuación, para poder hacer un aprovechamiento energético, y en muchos casos otros usos resultan prioritarios en ese territorio antes que el uso energético. Así que bueno, no sé si con eso respondo, y si hay más consultas quedo a disposición. Voy a tratar de ver, Miriam, no sé si identificaste alguna otra consulta, por favor.
Hola, muchísimas gracias Silvina por tu amplia respuesta. Yo creo que sí, que si os parece, como ya estamos ya fuera de hora, pues en nombre de José María pediros disculpas porque tiene problemas con su conexión y agradecer pues enormemente a todos los ponentes y a todos los participantes haber estado el día de hoy y mañana nos podemos ver en la siguiente sesión. Y las preguntas que no han sido respondidas, pues se podrán responder por correo, si les parece bien. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias Miriam. Sí, cerramos entonces esta primera sesión. Los invitamos y los esperamos a todos los que estuvieron hoy conectados a la segunda sesión que va a continuar mañana. Muchas gracias a todos los que han estado aportando para que esta sesión sea posible. En especial damos ¿no es cierto?, nuestra gratitud a los ponentes que nos han compartido estas valiosas experiencias y conocimientos. Y bueno, entonces nos despedimos hasta mañana.